Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 19 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo qué era lo que hicimos en la clase pasada. ¿Sí? En la clase pasada, el teorema principal que hicimos en la clase pasada fue el teorema de la correspondencia, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de la correspondencia? Nos dice lo siguiente, ¿no? Que era, primero antes había hecho una definición, que si yo me tomo K, un subgrupo normal del grupo G, como es el grupo, como K es normal en G, puedo hacer el grupo cociente, ¿no? G módulo K. Entonces, si yo considero el grupo cociente, entonces me fijo, entonces tengo estos dos conjuntos, que uno es los subgrupos de G que contienen acá, que ¿quiénes son? Son los subgrupos H de G, tales que K está por abajo de H, y H es un subgrupo de G, ¿no? Entonces, son los subgrupos de G que contienen acá, y ahí definimos este conjunto también, ¿no? El de los subgrupos de G módulo K. Son los N, tales que N es un subgrupo de G módulo K, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la correspondencia? Lo que nos dice el teorema de la correspondencia es lo siguiente, que lo demostramos la clase pasada, que si yo me considero G un grupo, si yo me considero un grupo normal, G, un grupo normal en K, un grupo normal en G, entonces pues yo puedo hacer el cociente, yo puedo hacer el grupo cociente, ¿no? G módulo K, y entonces tengo la proyección canónica pi que va de G en G módulo K. Entonces lo que me dice el teorema de la correspondencia es que hay una biyección entre los subgrupos de G que contienen acá y los subgrupos del grupo cociente G módulo K, ¿no? ¿Y cómo está dada esa biyección? Si yo me tomo un subgrupo, si yo me tomo H, un subgrupo de G que contiene acá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a definir phi de H como H sobre K, ¿sí? Donde H sobre K, por definición, es exactamente pi, la imagen de H es un subgrupo de G, ¿no? Entonces, y entonces puedo mandar a ese subgrupo a un subconjunto de G módulo K, que es pi sobre H, que por definición son las clases laterales KH, tales que H está en H, ¿no? ¿Sí? Son las clases laterales K por elementos de H, ¿no? KH, tales que H está en H, ¿sí? Entonces, a este grupo que contiene, a este subgrupo a este subgrupo H que contiene acá, ¿a qué subgrupo de G módulo K lo estoy mandando? A este subgrupo, a H módulo K. Entonces, H módulo K va a ser un subgrupo de G módulo K, ¿sí? Entonces, esta va a ser una función biyectiva definida así, ¿no? Que a H lo manda a H módulo K. ¿Y quién va a ser la inversa? La inversa que va a ir de los subgrupos del grupo cociente a los subgrupos de G que contienen acá va a estar dada por la siguiente, ¿no? Entonces, yo me considero un subgrupo de G módulo K. Entonces, mediante la imagen inversa, me da un subgrupo de G. Entonces, lo que probamos en la clase pasada es que la imagen inversa de un subgrupo de G módulo K es exactamente un subgrupo que contiene acá. Entonces, así es como lo definimos, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cómo vamos de los subgrupos de G que contienen acá a los subgrupos de G módulo K? Pues a un subgrupo de G que contiene acá, lo mando mediante la imagen directa a un subgrupo de G módulo K, mediante la imagen directa mediante pi, a un subgrupo de G módulo K, y la función inversa que va de los subgrupos de G módulo K a los subgrupos de G que contienen acá, va a estar dada por la imagen inversa a través de la función pi, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que demostramos la clase pasada, el teorema de la correspondencia. Y también demostramos algo que tiene que ver con el producto directo, ¿no? Pero eso ya no lo voy a repetir. Y entonces vamos a empezar con una nueva sección, que es una sección donde vamos a introducir ciertas definiciones que son el centralizador, el normalizador, y vamos a estudiar el grupo simétrico, es decir, el grupo de permutaciones, ¿sí? De otra forma. Entonces, pues empiezo con lema, un lema que es fácil de hacer, entonces lema. Acá tengo definición y es lema, ¿no? Lema 2.1. Bueno, entonces, antes de eso, recordemos que decimos que dado un grupo G, dado G un grupo,
y X elementos de G, entonces decimos que Y es conjugado a X, si Y es de la forma G, X, G a la menos 1, para algún G en G. ¿Sí? Entonces, decimos que dos elementos que Y es conjugado a X, si Y es de la forma G por X por G a la menos 1 para algún G en G, ¿no? Ok. Eso, eso lo vimos en alguna clase anterior, ¿sí? Ok. Y entonces tenemos el siguiente lema, que es el lema 2.1. Lema 2.1. ¿Qué es lo que nos dice ese lema? Nos va a decir lo siguiente, que la relación de conjugación es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, sea G un grupo, sea G un grupo, entonces la relación Y es conjugado a X, Y es conjugado a X, esa es la relación que estoy definiendo, es una relación de equivalencia. ¿Sí? Y entonces la demostración de esto es un ejercicio fácil de álgebra superior, ¿no? Demostrar que esa es una relación de equivalencia, entonces es un ejercicio que lo voy a poner, ¿sí? Es decir, que tienen que demostrar que mediante la relación esta de que Y es conjugado, X es conjugado con X, y tienen que ver que si X es conjugado con Y, entonces Y es conjugado con X, y tiene que ver la transitividad, ¿no? De que si X es conjugado con y Y es conjugado con Z, entonces X es conjugado con Z, ¿no? Entonces, por eso es un ejercicio trivial que se los dejo a ustedes. Y entonces, como es una relación de equivalencia, pues puedo hablar de su clase de equivalencia, ¿no? Entonces, esta es la definición 2.2, entonces. Definición 2.2. ¿Sí? Entonces, puedo hablar de su clase de equivalencia. Entonces, sea G un grupo, y me tomo, entonces la clase de equivalencia, y me tomo un A en G, ¿no? Y me tomo un elemento A en G. Entonces, la clase de equivalencia mediante la relación de conjugación, la clase de equivalencia, la clase de equivalencia de A bajo la relación de conjugación, es llamada la clase de conjugación de A. Bajo la relación de conjugación es llamada la clase de conjugación de A. La clase de conjugación de A y es denotada por A de G. Y a la G y es denotada
A a la G. ¿Sí? Es decir, ¿quién va a ser la clase de equivalencia del elemento A? Pues son todos los que están relacionados con A bajo la relación de conjugación, ¿sí? Y entonces, si son todos los que están relacionados con A bajo la relación de conjugación, entonces, ¿quién es A a la G? A a la G, pues es exactamente el conjunto de G es A, G a la menos 1, ese conjunto de G es A a la menos 1, tales que G está en G, ¿no? Ahí está. Entonces esa es la clase de conjugación del elemento A. ¿Sí? Clase de conjugación del elemento A. Ahí está. Son todos los que están relacionados con A través de la conjugación. ¿Y qué es exactamente ese conjunto, no? ¿Sí? Ese conjunto va a ser importante. Entonces, una observación es que dos elementos conjugados van a tener el mismo orden. ¿Sí? Entonces, a ver. Una observación. Entonces, sean A y B elementos conjugados de A, sean A y B en G conjugados. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiero decir es que B es de la forma A por B es de la forma G por A por G a la menos 1, ¿no? G por A por G a la menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces me tomo dos elementos conjugados. Entonces, consideremos el morfismo conjugación. Consideremos el morfismo de grupos, el morfismo gamma sub G, gamma sub G, que va a ir de G en G, definida como ¿quién? Como gamma sub G de un elemento X, va a ser por definición Gx G a la menos 1. ¿Sí? Entonces consideremos ese morfismo conjugación. Entonces es fácil ver que este es un isomorfismo de grupos, entonces se puede ver fácilmente, eso lo checan ustedes, ¿sí? Se puede ver que gamma sub G es isomorfismo de grupos, ¿sí? Eso es trivial, ¿no? Hay que ver nada más que es biyectiva y eso lo pueden hacer ustedes. Es un isomorfismo de grupos, ¿sí? Y por lo tanto, es ver que es un isomorfismo de grupos y que gamma sub G de A es igual a B, ¿no? Yo me tomé dos elementos conjugados, lo que quiere decir es que B es de la forma GA por G a la menos 1 para algún G en G, y ahora me considero este morfismo que es que a cualquier elemento de G lo que hace es que lo conjuga con G, ¿no? ¿Sí? A cualquier elemento X de G lo conjuga con G de esta forma, ¿no? Entonces, por definición, pues se va a tener que el elemento A mediante esta función va a dar al B. Y entonces, como este es un isomorfismo de grupos, pues va a resultar que A y B tienen el mismo orden, ¿sí? Entonces, por lo tanto, A y B tienen el mismo orden. Recordemos que, ¿qué es el orden de un elemento? El orden de un elemento es el mínimo entero positivo, tal que A a la n es 0, ¿no? Tienen el mismo orden. Entonces, es decir, A a la n es igual a 1 y es igual a B a la n para el mismo n, ¿no? Para el mismo n, que podría ser un natural, en el caso en el que tenga orden finito, o podría ser infinito, ¿no?
En el caso en el que A y B no tengan orden finito. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Por el mismo n, ¿sí? Y es y el mínimo, ¿no? Y es el mínimo por el mismo n minimal. Y es mínimo con esta propiedad, ¿no? Y n es mínimo con esa propiedad. Ese es el orden, ¿no? Si ustedes checan el video de cuando definimos el orden, lo definimos como la cardinalidad del grupo generado por el elemento, pero después vimos que eso coincidía exactamente con el mínimo entero positivo, si es que tenía orden finito, tal que A a la n es 1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Entonces, esta es una observación. Entonces, elementos conjugados tienen el mismo orden, ¿sí? Esta es una observación, digamos, 1. Observación 1. Observación 1. Y la observación 2 va a ser la siguiente. Que si para A en G, vamos a tener que, tenemos que la clase A a la G, que es el conjunto, es la clase de conjugación de A, que es el conjunto de G's, A's, G a la menos 1, tales que G está en G. Esto va a ser igual a solo va a tener un elemento la clase de conjugación. Sí, solo sí. A conmuta con todos los elementos de G. Con todos los elementos de G. ¿Sí? Entonces, una ida es fácil, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en realidad es fácil. ¿Por qué? Porque si A conmuta con todos los elementos de G, entonces G por A lo puedo cambiar por A por G, y esa G con esa G a la menos 1 se elimina y solamente me queda A, ¿no? Entonces, la clase de conjugación de un elemento va a considerar solo de él mismo, sí, solo sí, el elemento conmuta con todos, ¿sí? Y entonces, pues, por eso tenemos la siguiente definición, que es la definición 2.3. Definición 2.3. Que va a ser el centro de un grupo. ¿Sí? Entonces, sea G un grupo, sea G un grupo, entonces el centro de G, el centro de G, que lo vamos a anotar como Z de G, denotado como Z de G, es el conjunto de elementos de A que conmutan con todos los elementos, es el conjunto de todos los es el conjunto de elementos de G que conmutan con todos los elementos de G, ¿sí? Es el conjunto de A's en G que conmutan con todos los elementos de G. Con todos los elementos de G. Es decir, en símbolos, ¿quién es el centro de G? El centro de G va a ser los elementos A en G, tal que ¿qué? Tal que A por G es lo mismo que G por A para todo G en G, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el centro de un grupo. Uh-huh.
Entonces, algo que es fácil de ver es que es el centro de un grupo, es un subgrupo normal. Entonces, ese va a ser el lema 2.4. El lema 2.4. Que nos dice que sea G un grupo de G, sea G un grupo, entonces el centro de G es un subgrupo normal de G. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración de esto, es más o menos sencilla. ¿Sí? Entonces primero el centro de G es no vacío, ¿no? Entonces el centro de G, primero, el centro de G es no vacío, ¿por qué? Es distinto del vacío. Pues el elemento neutro de G conmuta con todos los elementos de G, ¿no? Entonces el elemento neutro conmuta con todos los elementos de G. Entonces, por lo tanto, el elemento neutro está en el centro de G. Sí, el elemento neutro de G está en el centro de G. Ahí está. Entonces, distinto del vacío. Ahora, pues me tomo dos elementos, ¿no? Ahora me tomo dos elementos, sean A y B, dos elementos del centro de G. ¿Sí? ¿Qué tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que el producto cae dentro del centro de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que ver? Lo que tengo que ver es que conmuta con todos, ¿no? Entonces, sea G en G, sea G en G. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si yo multiplico G por el elemento AB, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo puedo hacer como A por G de B, ¿no? Y eso es porque A está en el centro de... Esto es porque A está en el centro de G, ¿no? ¿Sí? Y luego, ya que hice esta operación, puedo cambiar G con B, ¿no? Entonces esto va a ser exactamente AB por G. Y esto va a ser, esta igualdad es porque B está en el centro de G. ¿Y qué acabo de demostrar? Lo que acabo de demostrar es que este elementito A por B conmuta con cualquier elemento de G, ¿no? G por A por B es lo mismo que A por B por G. O sea, conmuta, ¿no? Por lo tanto, A por B está en el centro de G. Ahora hay que ver que es cerrado por inversos, ¿no? Es una de las propiedades para ver qué es subgrupo. Entonces, sea A un elemento en el centro de G. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que el inverso vuelve a caer en el centro de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero ver que conmuta, ¿no? Entonces me considero sea A, sea G un elemento de G. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que G por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, considero G en G. Entonces, A a la menos 1 por G por A, ¿quién es? Esto es exactamente, esto es exactamente A a la menos 1 por A por G, ¿no? Y aquí estoy utilizando que A está en el centro de G, ¿no? Como A está en el centro de G, puedo hacer que conmute con cualquier elemento. Sí, entonces conmuta con esa A, ¿no? Conmuta con este elemento G. ¿Sí? Y esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente A a la menos 1 por A por G. Y esto es el neutro de G por G. Y esto es G, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de hacer? Por lo tanto, lo que acabo de hacer es que A a la menos 1 G A es lo mismo que G. Y entonces, si yo multiplico por
a a la menos 1 del lado derecho, ¿qué es lo que tengo? Si yo multiplico a la menos 1 del lado derecho, lo que tengo es a la menos 1 por g. Y multiplicando por a la menos 1 del lado derecho, se me va con este a y me queda del este lado g a la menos 1, g a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Y entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Me agarré un elemento arbitrario de g y lo que acabo de ver es que conmuta, ¿no? Con a la menos 1. A la menos 1 por g es lo mismo que es lo mismo que g por a la menos 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, así tenemos. Así tenemos que, ¿qué? Que a la menos 1 está en el centro de G, siempre y cuando A esté en el centro de G, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya demostramos las tres propiedades de ser subgrupo, entonces, por lo tanto, Z de G es un subgrupo, ¿no? Por lo tanto, el centro de G es un subgrupo de G. Ahora veamos qué es normal, ¿no? Ahora veamos qué es normal. Ahora veamos que el centro de G, ya vimos que es un subgrupo, pero falta checar la normalidad, ¿sí? Ok, entonces ahora veamos que es un subgrupo normal. Entonces, para esto, pues me tomo un elemento, sea G un elemento de G. Entonces, ¿quién es la clase lateral? Entonces, ¿quién es la clase lateral G? La clase lateral G por el centro de G. Por definición es ¿quién? Son los elementos GH, bueno, GA, tales que A está en el centro de G, ¿no? Pero como A está en el centro de G, esto es lo mismo que ¿qué? GA, como A está en el centro de G, A conmuta con G, ¿no? Entonces esto es exactamente el conjunto de los G, de los AG, tales que A está en el centro de G. Y esta es exactamente la clase lateral derecha. ¿Qué? Esta es exactamente la clase lateral derecha. Estoy multiplicando los elementos de G, del centro de G, por G, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Por lo tanto, acabo de demostrar que la clase lateral izquierda G, centro de G, es lo mismo que la clase lateral derecha, centro de G por G. Y entonces, cuando vimos las condiciones de normalidad, vimos que eso es equivalente a que centro de G, a que un subgrupo sea normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, centro de G es un subgrupo normal de G, ¿no? Es un subgrupo normal de G. Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora nos vamos a fijar en un otro elemento. Entonces ya definimos el centro, que son los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos. Vimos que eso es un subgrupo normal. ¿Sí? Ahora voy a definir el centralizador, que va a ser definición 2.5. Definición 2.5. 2.5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, sea A un elemento de G, sea G un grupo, y me tomo A un elemento de G. ¿Sí? Entonces, el centralizador de A, el centralizador de A en G, de A en G, es por definición los elementos de G que conmutan con A. Es, y bueno, y lo vamos a denotar por denotado por centralizador
de A en G, lo vamos a anotar así, es el conjunto de los elementos que conmutan con A. Conjunto de elementos de G que conmutan con A. Es decir, en símbolos, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, el centralizador de A en el grupo G va a ser por definición el conjunto de Gs en G, tal que A por G es lo mismo que G por A, ¿no? ¿Sí? Entonces, centralizador son los elementos de un elemento en G. Tomo A un G, y me fijo en todos los elementos de G que conmutan con ese elemento A, ¿no? Entonces, ese se llama el centralizador. Y ahora sí, un lema que también ya es fácil de hacer, pero se los voy a dejar a ustedes porque es checar otra vez que algo es un subgrupo, un lema. Entonces, sea G un grupo, es el lema 2.6. 2.6, porque tengo que demostrar algo más importante que demostrar que esto es un subgrupo, entonces sea G un grupo, y me tomo A un elemento de G, entonces el centralizador de A en G es un subgrupo de G, ¿sí? Es decir, ¿sí? Entonces es un subgrupo, si quieren mejor lo escribo acá abajo para que quede claro. Entonces, el centralizador de A en G es un subgrupo de G. Acá estoy diciendo subgrupo de G, ¿no? ¿Sí? Y la demostración de esto, como les dije, es un ejercicio para ustedes, porque es solo checar las propiedades de su grupo. ¿Sí? Porque voy a demostrar un teorema más importante, que es el siguiente. Entonces, proposición 2.7. Proposición 2.7. Que nos dice que podemos calcular cuántos elementos tiene la clase de conjugación de un elemento. ¿Sí? Entonces, 2.7. Entonces, sea G un grupo y A un elemento de G. Sea G un grupo y A un elemento de G. Entonces, la clase de conjugación de A tiene cardinalidad exactamente el índice del centralizador del, del elemento A respecto al grupo G. ¿Sí? Entonces ya demostramos que el centralizador del elemento A en el grupo G, ese es un subgrupo de G, ¿no? Entonces puedo calcular el índice y entonces va a resultar que el índice del centralizador respecto al grupo G va a ser exactamente el número de elementos que tiene la clase de conjugación de A. Recordemos que la clase de conjugación de A, acá está arriba, la clase de conjugación de A que es A a la G, lo que estoy diciendo es que este conjunto, que es G a los menos 1 tales que G está en G, va a tener tantos elementos como el índice del centralizador en G, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pues bueno, entonces hagamos esa demostración.
Entonces, demostración. Entonces, eso pasa, y en particular, si G es finito, aquí entonces la cardinalidad de la clase de conjugación de A, ¿qué es esto? Divide a la cardinalidad de G. ¿Sí? Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces, este resultado va a ser súper importante cuando empecemos a ver los teoremas de Sylow, ¿sí? Porque nos van a ayudar a calcular exactamente cuántos teoremas de Sylow tiene un grupo. Entonces hagamos la demostración. Entonces recorremos quién es la clase de conjugación de A. Recorremos que A a la G es exactamente el conjunto de G's, A's, G a la menos 1, tales que G está en G, ¿no? Esa es la clase de conjugación de A. Entonces, pues, recordemos eso. Entonces, denotemos por C para ahorrarnos notación. Denotemos por C al centralizador del elemento A respecto al grupo G, ¿no? ¿Sí? Entonces, denotemos por definición C igual a esto. Y denotemos por A al conjunto de todas las clases laterales GC, de todas las clases laterales de izquierdas, GC, tales que G está en G. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de todas las clases laterales izquierdas del subgrupo C, que lo que sabemos que es lo mismo que el subgrupo, que es lo mismo que el conjunto de todas las clases laterales derechas, ¿no? Es lo que vimos en clases pasadas. Y además, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el índice de C en G es exactamente cuántos elementos tiene este conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver en realidad es que este A a la G tiene tantos elementos como A, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir, pues tenemos que definir una función biyectiva, ¿no? Entonces definimos función, definimos f, una asignación que va a ir de A a la G, a este elementito a este conjunto A, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es que esta va a ser una función que va a ser biyectiva, ¿no? Todavía no la defino, pero la vamos a definir ahorita. Entonces, si te muestro que esta asignación es una asignación biyectiva, entonces estoy diciendo que la cardinalidad de A es lo mismo que la cardinalidad de este conjunto, pero la cardinalidad de este conjunto, por definición, es el índice, ¿no? Y entonces ya habremos demostrado lo que queremos. Entonces definimos esto como sigue. Entonces, para un elemento G a la menos 1 en A a la G, entonces definimos f de G a la menos 1, le tengo que asignar una clase lateral en A, ¿no? Una clase lateral en A es alguien G por C. Entonces, pues no hay mucho de dónde mandarlo, ¿no? Entonces, por definición, ese elementito G a la menos 1 lo vamos a mandar a la clase lateral GC. ¿Sí? Ok. Entonces, notemos que hay que ver que esta operación está bien, que esta función es una función bien definida. Entonces, definamos así. Entonces, veamos que f está bien definida. Entonces, veamos. Que f está bien definida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que supongamos,
supongamos que ¿qué? Que este elementito X lo puedo escribir así como G a la menos 1, pero que también lo puedo escribir como H a la menos 1 para G y H en G. Entonces, este elementito, supongamos que lo puedo escribir de dos formas distintas así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, de esta igualdad que voy a llamar estrellita, entonces de estrellita, tenemos lo siguiente. Tenemos que a h a la menos 1 por g es lo mismo que h a la menos 1 por g por a. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos? Pues simplemente, ¿no? De esta igualdad que tengo aquí, g a la menos 1, que es h a la menos 1, ¿qué es lo que hago? Multiplico por g del lado izquierdo y entonces me queda, si multiplico por g del lado derecho, perdón, este g se me va y me queda h a la menos 1g, ¿sí? Y luego si multiplico por, ¿sí? Y entonces si multiplico por a del otro lado, por h a la menos 1, es decir, ¿cómo obtenemos esto? O sea, multiplicamos eh, tenemos h a la menos multiplicamos por g del lado derecho, multiplicamos por g del lado derecho y por h a la menos 1 del lado izquierdo, la igualdad de estrellita. La igualdad estrellita. Entonces, así es como obtenemos esta. Sí, entonces, si a esta igualdad yo la multiplico por g del lado derecho y por h a la menos 1 del lado izquierdo, si a esta igualdad yo multiplico por h a la menos 1 del lado izquierdo, entonces me va a quedar a h a la menos 1 por g, va a ser exactamente h a la menos 1 g por a, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo que este elementito h a la menos 1g conmuta con a, ¿no? Es lo que estoy obteniendo aquí. H a la menos 1g por a por h a la menos 1g es lo mismo que h a la menos 1g por a, ¿no? Entonces este elementito está conmutando con a y entonces por lo tanto, por definición, ¿en dónde debe estar? Por lo tanto, por definición de centralizador, h a la menos 1g está en el centralizador del elemento a, ¿no? Que es exactamente c. ¿Sí? Y entonces, si el centralizador, si h a la menos 1g está en el centralizador que es c, entonces de cuando vimos cuando dos clases laterales eran iguales, entonces tenemos que, bueno, concluimos que la clase lateral GC es lo mismo que la clase lateral HC, ¿no? ¿Sí? Porque recordemos que una clase lateral GC era igual a otra clase lateral HC, sí, solo sí, h a la menos 1 por g estaba dentro de c, ¿no? Y es lo que acabamos de ver aquí. ¿Sí? Esa condición la vimos cuando estudiamos cuando dos clases laterales eran iguales, ¿no? Entonces concluimos que GC es igual a HC y por lo tanto, f de g a la menos 1, que es GC, es lo mismo que HC, que es lo mismo que f de h a la menos 1,
Entonces, por lo tanto, f está bien definida, ¿no? Por lo tanto, f está bien definida. Bien definida. ¿Sí? Entonces ya encontré una función que va del conjunto de todos los conjugados de A al conjunto de las clases laterales izquierdas del subgrupo C, ¿no? Del subgrupo C, que es el centralizador de A en G, ¿no? Entonces, pues ahora demostremos que es biyectiva. Entonces, veamos que F inyectiva. Entonces, afirmación, veamos F inyectiva. F inyectiva. Inyectiva. ¿Sí? Entonces, para eso, pues me tomo dos elementos que van a dar a lo mismo, ¿no? Entonces, sean dos clases laterales, dos conjugados de A, que es de la forma G, A, G a la menos 1 y H, A, H a la menos 1, dos elementos que están en los conjugados de A, ¿no? Que es A a la G, ¿sí? Me tomo dos elementos tal que ¿qué? Tal que F de ese elementito G, A, G a la menos 1 es lo mismo que F de H, A, H a la menos 1, ¿no? Entonces me tomo dos elementitos que mediante la función f van a dar a lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Para ver qué es inyectiva, por demostrar que G, A, G a la menos 1 es exactamente H, A, H a la menos 1, ¿no? Es lo que tengo que demostrar para ver que la función es inyectiva. Ok, entonces, como f G, A, G a la menos 1 es igual a, por definición, ¿es quién? Es la clase GC. Y por definición, F, H, A, H a la menos 1, por definición es la clase HC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es la clase HC, ¿no? La clase lateral HC mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que estamos diciendo es que la clase lateral GC es lo mismo que la clase lateral HC, ¿no? Esto me está diciendo esto, ¿no? Pero eso pasa así, solo si eso implica que, ¿qué? Que que h a la menos 1g, que h a la menos 1 por g está en el elemento C, ¿no? Pero recordemos que C es el centralizador del elemento A en el grupo G, ¿no? ¿Sí? Eso implica eso. Entonces, por lo tanto, si está en el centralizador, ¿qué quiere decir? Si está en el centralizador de A, ¿qué quiere decir? Que conmuta con A, ¿no? Entonces, por lo tanto, h a la menos 1 g por A es lo mismo que A por h a la menos 1 por g, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por tanto, pasa esto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, de aquí vamos a obtener que si yo multiplico por g a la menos 1, ¿sí? Entonces lo que voy a obtener es que g a g a la menos 1, g a g a la menos 1, va a ser exactamente h a h a la menos 1, ¿no? De esta igualdad tengo esta, ¿no? ¿Por qué? Pues multiplico por g a la menos 1 del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí? Entonces g a la menos 1 del lado derecho, acá me queda un g a la menos 1 con todo esto, y este g a la menos 1 con este se me va, ¿no? Entonces me queda nada más del lado derecho a h a la menos 1. Y luego multiplico por h del lado izquierdo, entonces me va a quedar, de este lado me va a quedar h a h a la menos 1, ¿sí? Y esta h se me va a ir con esta, y entonces me va a quedar g a, pero aquí tenía un g a la menos 1, ¿no? Entonces me queda esto. Entonces tenemos esto, y era lo que queríamos demostrar, ¿no? Por lo tanto, f es inyectiva. ¿Sí, no? Porque me tomé dos elementitos que iban a dar a lo mismo mediante la función
Y lo que demostré es que necesariamente esos dos elementitos ya eran lo mismo, ¿no? Entonces, por tanto, F es inyectiva. Y claramente F es suprayectiva, ¿por qué? F es suprayectiva. ¿Y por qué F es suprayectiva? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces me tomo una clase lateral, entonces sea los elementos, suprayectiva, ¿quién es? ¿A dónde va? Me tomo en A me tomo una clase lateral, ¿no? Entonces me tomo un GC en A. Entonces sea GC en el conjunto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué elemento le pega mediante la función? Entonces, tenemos el elemento G a la menos 1 es un conjugado de A. Y F de ese elementito G a la menos 1, pues le pega a la clase GC, ¿no? Por lo tanto, F es biyectiva. F es biyectiva. Y así, pues, la cardinalidad del conjunto de clases del conjunto de conjugados de A es exactamente la cardinalidad del conjunto A. Pero la cardinalidad del conjunto A es ¿quién? Por definición. Recordemos que por definición el índice de un subgrupo es el número de clases laterales izquierdas o clases laterales derechas, ¿no? Entonces aquí este A tiene todas las clases laterales izquierdas respecto al subgrupo C, que es el centralizador. Entonces esto es exactamente, por definición, este es exactamente el índice del centralizador de C en G, que esto es exactamente el índice de G, de centralizador del elemento A en el grupo G respecto al grupo G, ¿no? Y esto es simplemente definición de índice, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues ya demostré parte, ¿no? Ya demostré parte de lo que queríamos. ¿Qué era lo que queríamos? Demostrar que el número de elementos que son conjugados a A es exactamente el índice del centralizador en el grupo G. ¿Sí? Y ahora nos falta ver que si es finito, pues pasa esto, ¿no? Pues eso es fácil, ¿no? ¿Por qué? Por Lagrange. Por Lagrange. Si G es finito. Por Lagrange, ¿qué tenemos? Tenemos que la cardinalidad de G es lo mismo que la cardinalidad del centralizador del subgrupo descentralizador de, ¿sí? Por el índice descentralizador, ¿no? Entonces, por lo tanto, como el índice descentralizador coincide con la cardinalidad de esta cosa, pues ya tenemos lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, la cardinalidad de los conjugados de A divide al orden de G. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya acabamos, ¿no? Ok. Entonces, déjenme escribir otra definición. Entonces ya demostramos eso, ¿no? Entonces va a ser 2.8, definición 2.8. Definición 2.8. ¿Sí? Entonces, sea H un subgrupo de G. Entonces, sea H un subgrupo de G. H un subgrupo de G. ¿Sí? Y tomamos un G en G. Entonces, el conjugado
G, H, G a la menos 1, ¿quién es? Pues eso ya lo sabemos, ¿no? El conjugado GH, G a la menos 1 es, ¿qué conjunto? Pues GH, G a la menos 1 es exactamente el conjunto de los GH, G a la menos 1, tales que H está en H, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el conjugado. Entonces, es una observación. Entonces, una observación. Entonces esa definición de conjugado es una observación. Es sea G en G, sea G un elemento del grupo G, y consideremos el morfismo conjugación, ¿no? Y consideremos el morfismo gamma sub G, que va de G en G, que ya dijimos cómo lo hacía, que tal que a cada X, acá lo va a mandar a dónde, lo va a mandar a G, X, G a la menos 1, ¿no? Ese es el morfismo conjugación, ¿sí? Entonces consideremos este morfismo. Entonces, si H es un subgrupo de G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos gamma sub G restringido a H, va a ser un morfismo que va de H en G, ¿sí? Entonces, si pasa eso, tenemos este morfismo de grupos. Tenemos ese morfismo de grupos. Y además, ¿quién es la imagen? ¿Quién es la imagen de este morfismo gamma sub G restringido a H? Pues va a ser exactamente, ¿quién va a ser? Pues es nada más le aplico los G, H, G a la menos 1, GH, G a la menos 1, tal que H está en H, ¿no? Esa va a ser la imagen. Y lo que estoy diciendo es que esto es exactamente el conjunto GH, G a la menos 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos un isomorfismo, por lo tanto, gamma sub G restringido a H nos da un isomorfismo de H con GH, G a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Porque está la imagen y eso es porque gamma ya era inyectiva, ¿no? Gamma restringida, gamma sub G restringida a H, y es inyectiva porque gamma ya era inyectiva, ¿no? Gamma sub G restringida a H es inyectiva. Pues gamma sub G era un isomorfismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Este isomorfismo de G en G, que es la conjugación que a un elemento X lo manda a G por X por G a la menos 1, a un subgrupo H lo manda isomorfamente a este conjugado, ¿no? GH, G a la menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos esta observación, que es una observación, esta es la observación A. Observación A. Y la observación B es que H va a ser un subgrupo normal de G. H va a ser un subgrupo normal de G. Sí, solo sí. GH, G a la menos 1 es H para todo G en G, ¿no? Lo que quiere decir que sí, solo sí, H es el único conjugado. Es el único conjugado. De H, ¿no? Es decir, todos los elementos,
todos los conjugados que son de la forma GH, G a la menos 1 coinciden con H, ¿no? Porque H es un subgrupo normal. Entonces, H va a ser un subgrupo normal si el único conjugado es H, ¿no? Ok. Entonces déjenme dar una última definición y termino la clase de hoy. Entonces, que va a ser definición 2.9. Definición 2.9. ¿Sí? Que gracias a esta observación que estoy diciendo tiene sentido hablar de lo siguiente. Entonces, sea H un subgrupo de G. Sea H un subgrupo de G. No estoy diciendo que sea normal, solo que sea un subgrupo, ¿no? Entonces, el normalizador normalizador de H en G, de H en G, es el siguiente conjunto. Entonces tengo un subgrupo H del grupo G. Entonces el normalizador del subgrupo H en el grupo G es, y lo vamos a anotar como sigue, denotado. Como el normalizador en G de H. ¿Quién va a ser? Pues va a ser lo siguiente, el normalizador de H en G es por definición el conjunto de los elementos A en G, tales que cuando yo hago la conjugación de A con H con A a la menos 1, eso me regresa a H. ¿Sí? Y esto obviamente es un subgrupo, este es un subconjunto de G, ¿no? Entonces, ¿quién es el normalizador? El normalizador de un subgrupo son los elementos A en G, tales que A por H por A a la menos 1 es H, ¿no? Son los elementos tales que cuando yo aplico, yo hago esto, solo me da H, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces en la siguiente clase lo que vamos a demostrar es que esto es un subgrupo de G y que además va a ser un subgrupo en el que en el que va a ser normal, ¿sí? Ok, entonces pues por hoy termino y nos vemos en la siguiente clase.